Bueno, pues Norma, muchas gracias por cederme esta plática. Vine aquí hasta tu lugar de trabajo, aquí en la Capilla Enterrada. Buenas tardes, ¿cómo estás, Norma? Muy bien, muchas gracias. Al contrario, ustedes por haber aceptado la invitación de venir a conocer la Capilla Enterrada, este lugar donde hemos estado trabajando cerca de 12 días. Norma, tú eres restauradora. Muchos no tenemos idea de lo que es un restaurador. Tal vez lo más cercano que tenemos a lo que hace un restaurador es lo que ves en alguna película o lo que llegas a ver en algún documental, y solamente llegan a ver como unos pequeños cortitos en donde nada más están tal vez con una brochita y ya, ¿no? Es todo lo que como que conocemos de un restaurador, ¿no? Pero no sabemos más allá de lo que hace un restaurador como tal. Algunos los confunden incluso con arqueólogos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un arqueólogo y un restaurador? Pues mira, es bien interesante tu pregunta y qué bueno que lo haces, porque a veces la gente cree que un restaurador es alguien que tiene alguna habilidad manual, que sabe tallar o que sabe pintar, y esa es la persona adecuada para llevar a cabo una intervención de restauración. Tenemos casos muy sonados como el del Ecce Homo en España con la señora Cecilia, que pues ella era una pintora y alguien pensó que ella podía intervenir esta famosa pieza. Pues mira, para un restaurador yo diría, ¿cómo describirlo? Es interdisciplina un restaurador. Para tú poder intervenir una pieza necesitas una suerte de conocimientos que rebasan nada más la habilidad manual. Necesitas saber de historia, necesitas saber de química, de biología, algo que se llama la historia de la producción de los bienes culturales, para saber cuáles son los procesos de producción, que, por ejemplo, hacer una cerámica ahorita no tiene nada que ver con cómo se hacía la cerámica en época prehispánica. En fin, todos esos componentes entran para que tú puedas analizar un bien que vas a intervenir y después sepas cuál es la mejor manera de intervenirlo en términos técnicos y en términos también de materiales, ¿no? Dirán, ¿hay química? ¿Cómo para qué necesitas saber química? Yo necesito saber muy bien cómo está resuelta la parte técnica de la manufactura de las cosas, sí, que como digo corresponde a su época, pero también necesito saber químicamente cómo están hechos los materiales. ¿Por qué? Porque si yo vengo a utilizar un material que no conozco exactamente de qué está compuesto, le puedo generar un daño al bien que quiero yo conservar. Entonces, digamos que así en términos generales, utilizas normalmente los mismos materiales con los que se crearon las cosas, es con lo que restauras. Dicho sea de paso, me gustaría hacer un ejemplo muy claro. Les decía yo hace un momento que sí, en los sismos del 2019, sí o sí, una de las razones por las cuales tuvimos tantos daños en sismos en inmuebles antiguos fue porque se utilizó cemento. El cemento y el concreto armado son materiales modernos que aparecieron, es el cemento Portland, sí, después de 1900, en la época porfiriana. Entonces, digamos que de ahí para atrás, para no estarnos clavando en temporalidades y fechas, sí, digamos que del porfiriato para atrás, todo es cal y es tierra. Y así es como se debe de restaurar. Si tú le metes cemento o concreto armado a un inmueble que está hecho de adobe, o sea, con tierra cruda, o está hecho con un mampuesto de piedra, le vas a generar daños muy graves. Y lamentablemente, mucha gente que tenía sus casitas lindísimas de adobe, yo quiero una, hay que cuidarlas, pues, murieron porque se les colapsó la losa de concreto que pesa, pues, más de una tonelada y media. Combinaron, así es, pues por así decirlo, formas de hacer las cosas actuales con las anteriores y no funciona, ¿no? Digamos que no son materiales compatibles, y sí es muy importante que la gente lo sepa, porque lo primero que piensan cuando es restauración, dices, materiales modernos, ¿no? Vamos a comprar a las tiendas que nos venden la pintura de bote o los impermeabilizantes. Pues como regla general, esos materiales no nos sirven para la restauración de las cosas antiguas. Tal vez tienen esa idea de que restaurar es una especie que es sinónimo de renovar, ¿no? Y creo yo que restaurar viene más de la mano con la preservación,
Y preservar es tratar de que esté como estaba al inicio, ¿no? O sea, como casi como si no hubiera intervenido nadie más, ¿no? O sea, tratar como de congelar el tiempo y ver cómo era específicamente las cosas antes, ¿no? Esa quiero pensar que es como más la idea que más de esta onda de renovar, de actualizar, de querer meter otras cosas, ¿no? Así es, esto que dices es bien importante porque lo que nos llama la atención de estos espacios es que son antiguos. Entonces, si uno viene a alterarlos con técnicas modernas, a cambiar su apariencia en la parte estética, pues le estás cambiando el sentido a las cosas, ¿no? Lo que nos gusta de estos espacios es que, como digo, son antiguos, entonces hay que respetarlos, hay que respetar incluso sus segundas historias, ¿no? En este caso de la Capilla Enterrada, se habla de que quizás incluso antes de la llegada de los españoles fue utilizada por los grupos humanos prehispánicos que había en esta zona y después ya se vino a hacer la capilla, ¿no? Que se utilizó probablemente como almacén de sal, no lo sabemos, necesitamos hacer más estudios, pero en época colonial ya se vino a hacer el templo, ¿no? Entonces, como digo, tenemos varias intervenciones en el tema de la pintura mural. Tenemos 2 o 3 capas que son muy visibles, después se las mostramos con detenimiento, pero esas pinturas también es parte de la historia del inmueble, ¿no? Es como nosotros mismos tenemos nuestras fotos de la infancia y luego más, ¿no? Todo eso hace un corpus de información que le da valía al inmueble y desde luego que tienen que respetarse, ¿no? Es interesante todo esto que me comentas y también me vienen varias preguntas porque pues, como te vuelvo a repetir, no tenemos como un conocimiento bien de a lo que se dedica un restaurador y ahorita que ya más o menos me pones en ubicación, para ti de manera personal, obviamente esto de la Capilla Enterrada pues obviamente es uno de tantos proyectos que seguramente no sé si los trabajan de manera paralela junto con otros o van solamente dedicándose a uno específico, pero ¿hay una carrera de restaurador o es una especialidad o cómo funciona eso? Sí, fíjate que en México, en la Ciudad de México, por ahí de los años 60, de la mano de la UNESCO, se creó la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, que es de donde yo egresé de la licenciatura. Es una licenciatura de 5 años, es casi como de médico. Cuando yo la estudié era de tiempo completo, íbamos de 8 a 8, o sea, literalmente desde que entramos a la licenciatura, nos enclaustramos, en ese momento estaba en la escuela estaba en el exconvento de Churubusco, entonces hacíamos ese juego de que literalmente nos fuimos a enclaustrar allí, y además, pues en mis épocas, no les voy a decir qué edad tengo, pero mis épocas había las vacaciones largas que eran larguísimas, de más de 2 meses, y en esas temporadas salíamos a trabajar a campo. Entonces, 5 años estuvimos ahí metidos en este tema de la licenciatura, que como digo, es un restaurador, es alguien que trae la interdisciplina en su cabeza, ¿no? La escuela está, digamos que un primer componente es una parte teórica, pero además es de ciencia dura, ¿no? Como decía yo, es física, es matemáticas, es química, ¿no? También está estas otras ciencias que nos acompañan, la historia, la biología, en fin, todo esto. También hay temas de gestión, de sociología, y está la parte técnica, donde tú tienes que aprender. Si voy a restaurar un libro, yo necesito aprender a coser, yo necesito saber hacer papel. Si voy a restaurar cerámica, tienes que saber hacer cerámica, ¿no? Para poder distinguir cuáles son las diferentes técnicas que se utilizaron para hacer ese bien que vas a restaurar. En fin, es, como digo, algo muy amplio. Hace un momento me preguntabas de la arqueología, ¿no? Que si un arqueólogo es restaurador. Pues son trabajos que vienen acompañados. En México conocemos a la arqueología y nos remite inmediatamente a la parte prehispánica, pero no. Arqueología es una técnica, es una manera de abordar los bienes, ¿no? Los vestigios que dejaron los seres humanos, porque luego la gente los confunde también con el tema de la paleontología, ¿no? Creen que los arqueólogos hacemos paleontología y hacemos fósiles y tal, no, esa es otra rama que nada tiene que ver.
Pero entonces los arqueólogos lo que hacemos es, pues somos como policías, somos como investigadores, ¿no? Analizamos una escena de un crimen, ¿no? Sí. Un vestigio, un contexto, y con base en eso vamos dando interpretaciones. Por eso a los arqueólogos nos rechoca que vengan y nos traigan piezas, ¿no? Tú me dices, mira, acabo de obtener esta punta de proyectil, o esta pistola, o esta cerámica, porque tú ya me destruiste la escena del crimen, ¿no? Es como si tú tienes un documento único, no hay uno en el mundo igual, y tú vienes y me le recortas una palabra y me traes la palabra. Sí. Ya no me sirve de nada. La gente cree que los arqueólogos, por las películas de Indiana Jones y todo esto, nos dedicamos a sacar piezas bonitas para irlas a poner en un museo. Ese ya es lo último del trabajo. Sí. Nuestro trabajo está, como digo, es como de policía del crimen, analizar un contexto, porque una misma pieza puede tener diferentes lecturas. Por ejemplo, podría ser una pieza de cerámica, parte de un taller donde se hace cerámica, esa misma pieza en un área como de cocina, donde haya un fogón y tal, y dices, es un área de actividad distinta a la de un posible comercio o un posible taller. Entonces, una pieza solita no nos sirve de nada. Necesitamos analizar todo. Y no solamente analizar el lugar, ¿no? Sino como también con la comunidad, con las personas, recabar datos. Oye, ¿y tú sabes quién estuvo aquí? ¿Qué hicieron antes acá? Para ir como ensamblando todas estas piezas de información, que no solamente es una información, porque la gran diferencia que hay quizá entre estos detectives que llegan a la escena del crimen, bueno, pues está un poco más fácil porque de alguna manera, bueno, no quiero demeritar el trabajo de ellos, pero me refiero a que ellos van y estudian un momento. Ustedes tienen que estudiar el momento de lo que están así y todavía capas de historia, ¿me entiendes? O sea, de lo que pasó actualmente en el lugar, más lo que estuvo sucediendo para llegar a determinadas cosas, ¿no? O sea, tienen que estudiar todavía diferentes capas. Ahorita yo estando aquí en el lugar, de repente, pues uno puede pensar que son, pues, lugares que a lo mejor puedes decir que no son tan valiosos porque no están dentro de la modernidad y uno puede decir, bueno, pero pues esto ¿qué tan valioso puede ser, no? Pero yo creo que ahí la cuestión es más esta parte de la historia, esta parte de la preservación, la cuestión cultural, el conservar también nuestras raíces, porque todo eso forma parte, ¿no? O sea, no solamente lo que se está haciendo actualmente culturalmente hablando, sino también saber de dónde venimos, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante. ¿Y qué es a nivel personal lo más valioso que has tenido en tus manos y que has tenido como que restaurarlo así de manera muy, o sea, que ha sido la pieza, escultura, pared, no sé qué tantas cosas has restaurado y para ti que ha sido como que lo más valioso? No sé, puede ser un valor a lo mejor sentimental, porque a lo mejor fue algo que siempre quisiste tener o ver, o monetario, porque esto seguramente vale bastante, ¿no? Pero no sé tú qué es lo que más has tenido ahí valioso. Híjole, es una pregunta bien complicada. Yo no te he contado bien, pero yo salí inquietita. Yo estudié la licenciatura en restauración de bienes muebles, después estudié la licenciatura en arqueología y últimamente hice la maestría en restauración de bienes inmuebles. Okay. Y además mi super hobby es la fotografía y el video. Tengo varios diplomados y cursos, sí. Ese es mi tema, el registro. Pero entonces creo que no podría decirte de algo así en específico, sino más bien te podría yo decir de momentos de mi vida, porque yo he hecho hasta arqueología subacuática, donde me dediqué también a hacer registro. Entonces creo que un momento bien importante en mi vida fue ese, cuando empezamos a hacer exploración en cenotes, justamente buscando información de los primeros hombres que entraron a la zona de Yucatán, que es importante que sepan que en algún momento, cuando bajó el nivel del mar en las glaciaciones, pues digamos que la costa
no estaba donde la conocemos ahora, estaba muchísimos kilómetros más adentro. Entonces, como la gente tenía unas actividades de supervivencia por medio de la pesca y todo esto, pues digamos que sus campamentos estaban allá en la paleocosta que ahora ya no conocemos. Entonces, es muy difícil que en el área de Yucatán puedas encontrar vestigios prehistóricos de hace 15 o 20 mil años, porque están abajo del mar. Y los restos que te puedes encontrar son justamente adentro de los que ahora son cenotes y que están llenos de agua. En aquellas épocas eran cuevas secas. Entonces te puedes encontrar campamentos, te puedes encontrar pinturas, además de todos los fósiles que hay en esa región. Entonces, en alguna ocasión me tocó bajar a revisar un cenote que era muy pequeño, aparentemente no había mayor cosa. Hay que aprender a escalar, hay que aprender a bucear, es buceo técnico, es buceo muy, muy riesgoso. Sí. Y normalmente pones una cuerda por la que entras y sales controladamente. Y ese día era el cenote tan chiquito que se me ocurrió, en lugar de salir por la cuerda, salir por los muros, que tenía forma de calabaza ese cenote. Entonces me fui saliendo como cangrejo, así, y de repente llego a una repisa que hay dentro del muro del cenote y me encuentro un esqueleto, una calavera viéndome. Sí. O sea, ahí donde salió mi cabeza, me estaba viendo un cráneo, ¿no? Si yo me hubiera salido 2 centímetros más para allá o 2 centímetros para... jamás lo hubiera visto. Sí. Entonces, para mí eso me movió muchísimo porque yo sabía que ese cuerpo, por lo menos, era prehistórico y ahí estuvo. En mis manos, como bien dices, pues han pasado muchas cosas muy interesantes. He tenido huellas en mis manos, ¿no? Hay clientes que coleccionan ese tipo de piezas, pero creo que así en términos generales podría decirte que lo que más me gusta de la restauración es el trabajo con la comunidad. Para mí, mi trabajo es un pretexto para recabar información sobre, es el patrimonio intangible, el PCI, Patrimonio Cultural Intangible, que si uno no lo registra, se pierde. Sí. Y este trabajo nos da la oportunidad de tocar puertas con las personas que se encargan de cuidar estos espacios y platicar de cualquier cantidad de cosas, ¿no? De sus tradiciones. Aquí, por ejemplo, conocer el proceso de la sal. En otros lugares me he ido a hacer cerámica, me he ido a hacer cestería, ¿no? Eso es en lo que en realidad me mueve, ¿no? Además de tener el privilegio de poder atender estos espacios que en realidad ni son nuestros, ¿no? Sí. Son nuestros en el sentido de que están en nuestro país, claro, y todo esto, y pues es nuestra materia de trabajo, pero es un privilegio que la gente, que la comunidad nos abra las puertas y tenga la confianza de permitirnos intervenir estos inmuebles que para ellos son fundamentales, ¿no? Y no tienen valor en realidad, ¿no? Sí. Sí, evidentemente en algún momento con los seguros, porque las instituciones tienen sus seguros y hay que evaluar las piezas, pero se destruyen. Y vienen y te pagan los $5 millones o lo que decidan que valga, y no recuperas un espacio como esto. Son invaluables, no tienen precio. Y tú, que no eres de aquí, ¿ya habías venido antes a la zona de Zapotitlán? ¿Es la primera vez? Fíjate que no conocía. Llegamos a este lugar porque nuestra querida amiga Elisa Ávila, que trabaja en el Centro INA Puebla, ella es restauradora, perito, sí, y fue mi compañerita de banca en la licenciatura. Okay. Pues ella fue la que nos comentó de este lugar, del riesgo en el que estaba, de que no había recursos para intervenirla. Y fue como Yo Restauro Patrimonio, esta asociación civil que se dedica precisamente a la procuración de fondos con varios programas. Llegamos a esta zona y para mí fue pues realmente pues impresionante. Yo he estado trabajando en muchos lugares de la República, ¿no? En el norte, y jamás me imaginé que hubiera una zona como estas aquí. Y fíjate que eso es muy importante, esto que acabas de comentar. A mí, que me encanta visibilizar esta zona de Zapotitlán y de la región, siempre voy con esa bandera de que no se está valorando mucho todo lo que hay aquí en la región, no solamente a nivel de las cactáceas, a nivel de la fauna, sino también a nivel de estas cosas que se tienen que restaurar y que hace falta mucho trabajo.
¿Tú cómo sientes a la comunidad acá? Ya que me dices que las comunidades para ti es como que lo más importante o es como lo más fuerte para ti en la cuestión del trabajo, de tu trabajo, aquí ¿cómo sientes a las personas? ¿Sí les interesa este tipo de inmuebles? Bueno, ¿este sí sería un inmueble? Sí, es Okay. un inmueble. Un inmueble en la legislación es cualquier cosa que no se puede mover. O sea, Okay. estamos hablando de las edificaciones y un bien mueble son las cosas que se pueden mover, y dentro de esa categorización están incluidos las pinturas murales, los retablos, que la gente oye bien mueble y cree que es una silla o una butaca, ¿no? Okay. O sea, los libros, las pinturas de caballete, los retablos, las pinturas murales, en fin, cualquier cosa que se pueda mover es un bien mueble. ¿Y cómo sientes tú aquí a la comunidad? ¿Sí la ves interesada o solamente son muy pocos? ¿Tú cómo Fíjate sientes? que una de las primeras puertas que debimos tocar para poder trabajar en este lugar fue precisamente con la comunidad. Uh-huh. Porque este es un inmueble que está dentro de los bienes comunales, o sea, es propiedad de toda la gente de Zapotitlán, y necesitábamos, desde luego, trabajar con ellos, mostrarles cuál era el plan de trabajo, cuál era la manera en que íbamos a operar, y tuvimos asambleas con la comunidad, así es que incluso hay un acta, ¿no? Okay. De que en esa asamblea la comunidad aceptó que nosotros viniéramos a hacer una serie de acciones para poder venir a trabajar estos 12 días. Y normalmente es así, o sea, por ejemplo, cuando van o sea, en otros lugares en donde has trabajado, es muy común que estén dentro de dentro de la comunidad, ¿cómo se le puede decir? Es que estos son todavía, no son propiedades legisladas como tal, sino que son... Sí, es como decía yo, es un bien comunal, no está... Pero así es en todos los lugares donde vas. No, pero mira, de cualquier forma, aunque sean bienes o no registrados, que los proteja el INAH, el INBA o quien sea, no dejan de ser bienes federales, no dejan de estar protegidos por la ley, y sean de la comunidad, sean como digo, protegidos por la ley federal o como sea, es la comunidad las que le da uso, es de ellos al final del día. Entonces, como decía yo, hablar de un restaurador es ser interdisciplinario. Y siempre, al menos en mi trabajo, siempre trabajo directamente con la comunidad. Me encanta, me chifla trabajar con los niños, son la super onda. Y ellos, es importante volverlos a meter en el tema de reconocimiento de sus bienes, que se llama revalorizar, ¿no? Los vuelves a anclar con sus bienes, con sus tradiciones, y entonces ahí estás matando como varios pájaros de un tiro, les estás dando cierta información sobre cómo conservar sus inmuebles, vuelves nuevamente a tejer, ¿no? Es tejido social con ellos, porque siempre contratamos locales, ¿no? Los capacitas, se reapropian, y además ellos se vuelven en tus voceros. Sí. Es un caminito, yo digo que me gustan los proyectos circulares, no nada más venimos a hacer restauración y luego no nos interesa, no, son proyectos circulares con una serie de componentes, y por eso el equipo está conformado por historiadores, arquitectos especializados en restauración, restauradores de bienes muebles, sociólogos. Tenemos un arquitecto también especializado con el tema de virtualización de los bienes culturales, con drones, con fotogrametría, en fin. Sí, es todo un equipo, ¿no? No es nada más de restauración, son muchas cosas. Y es muy importante eso que me estás diciendo con los niños, porque pues finalmente a ellos es a los que pues se les tiene que concientizar de todo esto, porque muchos como que le están... Vamos, y ya de por sí nuestras tradiciones, parte de nuestras raíces se está perdiendo, bueno, pues al menos hay que concientizar a los niños de estas cosas que son muy importantes, porque en otros países sí que lo hacen, y lo hacen de manera muy dura, y aquí a veces siento que nos falta mucho eso, ¿no? ¿Qué es? Ahorita estás acá en Zapotitlán, ¿no? ¿A dónde has ido lo más lejos que has ido a restaurar algo? ¿Siempre has estado en el país? ¿Has ido a otros países? ¿O siempre te ha interesado acá en México?
¿A dónde? No, pues mira, trabajamos ahora sí que a donde nos llamen. A mí particularmente no me gusta estar encerrada en el taller, ¿no? Me gusta más trabajar para las comunidades que para coleccionistas, porque hay otro sentido allí, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajarle a alguien una escultura porque la colecciona a alguien que tiene esa misma escultura porque le tiene devoción. Para mí, o sea, son dos cosas totalmente distintas. Sí, he trabajado fuera, he ido a trabajar a Estados Unidos. Recientemente restauré una escultura que salió de una excavación de saqueo en Guatemala. Es una escultura de un hombre jaguar de estuco, está hecho con cal y con piedra, que mide cerca de 3 metros. Es una pieza única. Yo no conozco esculturas tan grandes de estuco en el área maya, es maya. Y salió de paseo a todo el mundo. Y la fui a intervenir a Estados Unidos. También he hecho proyectos de arqueología subacuática con la Universidad Estatal de Florida. He trabajado en Belice, en Guatemala, en área maya, tanto arqueología como restauración. En fin, Qué padre. Sí. O sea, es todo variadito. Sí. Y hay que ser nómada, ¿no? Para esto. Sí. Y acostumbrarte a diferentes cosas, ¿no? O sea, no es como que siempre estás como en el hotel bien chido, ¿no? Sí, ha habido ocasiones en donde tengas que quedarte en el lugar. Sí, claro. En los proyectos de Belice y de Guatemala estamos en plena selva. Ajá. Y me ha tocado vivir hasta 3 meses en una casa de campaña, sin luz, sin agua, sin teléfono. Te despiertas con las ranitas, te duermes con los grillos. Es una maravilla. ¿Ya sabías a lo que ibas o hubo un momento en el que sí como que decías, ay, creo que esto no era lo que yo quería, No. te daba miedo o siempre desde chica te gustaba la aventura? Tocas un punto bien importante. Si te soy bien franca, yo jamás jugué a la casita. Ajá. Yo siempre me tocó, bueno, ya me voy a balconear con la edad, pero en mis épocas estaban los programas de Dactari, de Flipper, de Lassie, y los primeros documentales de animalitos y del mar y todo eso eran los de Jacques Cousteau, que los veías los domingos. Entonces yo a eso jugaba a irme de aventura, de campamento, y pues es lo que estoy haciendo ahora. Y es que no es tan sencillo, y precisamente es eso, o sea, porque tenemos ese pequeño clip del restaurador nada más con su brochita y ya es todo lo que pasa, ¿no? Pero no se sabe que tienen que quedarse ahí en la selva, pasar hambre, pasar frío, estar en lugares sin luz. Ahorita que aquí no hay luz, no hay internet, no hay absolutamente nada. Digo, sí está padre la desconexión, ¿no? Pero llega un momento en donde es un estilo de vida en donde ¿qué tanto pasas fuera de tu casa? ¿Sí es mucho tiempo o son temporadas? Pues son por temporadas. Fíjate que un proyecto normalmente no debe de pasar de 3 meses, porque efectivamente estás fuera de tu casa, estás en situaciones pues complejas y es literalmente un Big Brother, ¿no? No estás en la cárcel, pero sí estás encerrado. También me ha tocado hacer proyectos de arqueología subacuática en barcos, por ejemplo, ¿no? Y enciérrate ahí y ahí sí no te puedes escapar a ningún lado y vas a estar conviviendo con la misma gente y así, ¿no? Entonces, como te digo... Y no siempre escogen el equipo, ¿sí? No siempre. Y como dices, tú puedes ser bien un Big Brother, pero sí real de verdad, y en ¿no? mala onda o en muy buena onda, ¿no? O sea, yo he hecho muy buenos amigos en este tipo de proyectos, que la convivencia es súper íntima. Y como digo, en un barco no te puedes escapar. Aquí te puedes ir a caminar al monte, ¿no? Sí. Salirte a comprar un refresco, lo que tú quieras, pero en la selva... Y aguas también que te vayas muy lejos porque están los insectos, los jaguares, los pumas, los cocodrilos, no es broma, las serpientes, o sea, sí es muy pesado, pero como digo, no más de 3 meses. Y sí, estuve cerca de 10, 15 años, cada 3 meses regresaba de otro proyecto a cambiar maletas y me iba al frío, me iba al calor, me iba a la playa. Sí, es todo un modo de vida. Ahorita estoy más tranquila en el sentido de que ya no salgo tanto porque me hago cargo de mi mami que está muy enfermita de Parkinson. Y entonces mis salidas, mis temporadas de campo son más cortas y siempre trato de buscar que sean lugares donde tenga yo conexión con ella, ¿no? Para estarla monitoreando. Y la idea de a veces
estar en algún lugar con mucha historia, ¿qué es lo que sientes cuando estás en ese lugar? ¿Tienes algún sentimiento especial cuando estás, por ejemplo, aquí? ¿Te causa alguna emoción todavía o ya llega un momento en donde solamente lo haces por trabajo? Para ti, ¿qué significa realmente esto? No, pues siempre es una emoción que, híjole, te desborda en realidad. Y a lo mejor vamos a decir que aquí en Zapotitlán estamos haciendo las mismas tareas que hice en Guatemala, en Tumbas, me tocó trabajar. Es lo mismo, estamos recuperando aplanados, evitando que se caigan y así, pero sí, o sea, sí te mueve muchísimo estar en lugares que han estado abandonados, sí hay una cierta energía que... ¿Eres de creer en energías y en esas cosas? Sí, claro, cómo no. Pero en esas energías en donde realmente se sienten y se escuchan cosas y se ven cosas, o hasta dónde llega esa parte de que tú crees en la energía. No, nunca me ha tocado ver algo. Porque hay muchos mitos, ¿no? Sí, claro. En estas cosas. Sí, no, nunca me ha tocado ver algo, pero sí para mí es siempre los trabajos que hago, porque además los elijo. Para mí, yo ni siquiera los llamo trabajos, yo los llamo vacaciones. Cuando las cosas se empiezan a sentir como trabajo, las abandono, porque eso implica que ya empezó a haber una dinámica que no es favorable para lo que a mí me gusta hacer, y que ya el lugar ya no es para mí, pues, ¿no? Entonces eso, mis trabajos siempre tienen que haber regocijo, vacación, estar compartiendo con amigos, trabar también relaciones de amistad con la comunidad. O sea, siempre tienen que ser así, ¿no? Para mí. Qué padre esto, ¿no? O sea, yo creo que esta parte de trabajar en lo que amas hacer, creo que no a cualquiera nos toca. Y digo nos toca porque a mí me pasa algo muy similar a lo que me dedico. Y esta emoción de venir acá a revisar este lugar, y quiero ir revisando más lugares. Apenas te comentaba que fui a la zona arqueológica de Tehuacán, y que a pesar de que yo estoy ahí cerquita, no la había visitado, no había ido a verla. Digo, aparte de que estuvo cerrada por lo de la pandemia, pero anteriormente no había ido, ¿no? Entonces, hay muchas zonas de México que yo no conozco, de las zonas arqueológicas, y siempre, cada vez de las pocas que yo he ido, siempre me dicen que me cuentan mitos, ¿no? Así de que no, es que sale una persona con un penacho y que en las noches, o sea, sí es muy común. O sea, ¿conoces personas serias en esto y que realmente hayan visto cosas? ¿O simplemente todo se queda en mitos? Fíjate que no, yo no conozco a alguien que le haya pasado o que haya visto algo. Sí son mitos, es parte de las tradiciones de las localidades, pero no. No. Aquí nunca te han dicho, aquí la gente de aquí no te haya dicho que aquí tengan un mito que espanten, no. Que haya oro, que haya muchas cosas. Bueno, lo del oro, normalmente en todos los templos te dicen que hay túneles, en todos los templos te dicen que hay oro, y no hay nada más falso que eso, o sea. Y lamentablemente estas ideas de la gente hace que luego venga a destruir el lugar. Gente que no sabe a hacer agujeros en los muros creyendo que van a encontrar algo, y en realidad no. Fíjate que es muy común también que en algunos inmuebles se encuentren ollas en las bóvedas o en los muros, y la gente cree que ahí guardaban dinero. Sí. Y en realidad no, fíjate que es parte de un sistema constructivo aligerado, que los utilizaban como si fuesen ladrillos, ¿haz de cuenta? O tabiques, y los meten en el muro porque está rellenando un espacio. Y entonces aligera las estructuras. Entonces la gente ve ollas y dicen, ya había dinero. No había dinero, era parte del sistema constructivo. Sí, entonces, para los que nos vean, que no se crean esas cosas, ¿no? Porque realmente no, solo lo único que hacen es perjudicar las zonas, ¿no? Y a venir a destruir la zona del que me habías dicho, ¿no? O sea, la zona que se está investigando. Así es. Bueno, pues te agradezco mucho esta plática. Digo, yo podría estar aquí platicando horas, pero pues ya estamos un poco tarde. Muchas gracias, Norma, por esta plática. Espero que sea la primera de varias. Estoy muy interesado aquí en el lugar. Muchas gracias por esta plática. Por favor, dime
¿cómo podemos acercarnos a esta zona? Me refiero, no acercarnos de venir porque yo sé que esto está cerrado al público, pero a lo mejor en las redes sociales, ¿cómo pueden ir siguiendo la investigación o la restauración de esto? Sí es bien importante lo que dices. La capilla no la pudimos acabar de intervenir en estos 12 días. Quizás hayamos tocado apenas el 60% de los trabajos de consolidación. Nos falta toda la bóveda y otras de los cuartos que hay aquí. Uh-huh. Entonces, si está cerrada al público, les pediríamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Yo Restauro Patrimonio. Tenemos una página que se llama Capilla Enterrada Restauración. Hay otras por allí. Uh-huh. Esta específicamente menciona la palabra restauración, uh-huh, donde estamos normalmente lanzando las convocatorias. También está la página del comisariado, es Bienes Comunales Zapotitlán. Hay un perfil personal y una fanpage también, sí, donde estamos dándole seguimiento a estos trabajos. Estamos subiendo la fotogrametría, los vuelos con dron que hizo Edgar de Camargue. Estamos subiendo también las fotografías y los videos del trabajo que hizo Lucero Chávez del V Consultores en el tema de gestión. Uh-huh. Vamos a también subir videos de Joel Peña, el historiador que es el que ha hecho el análisis de aquí de todo el tema iconográfico. En Heréditas también está esta página, es un despacho de restauración de bienes muebles e inmuebles. También tenemos esta información y pues les pediríamos a las personas que nos escuchen, que nos vean dos convocatorias que tenemos abiertas. La primera, sí, es, estamos recolectando imágenes antiguas. Como saben, aquí hemos perdido muchas imágenes, okay, y es muy importante para el proceso de restauración tener ese documento para ver por dónde vamos a ir, ¿no? Tenemos algunas imágenes de algunos santos, frailes, no sabemos qué sean, uh-huh, porque se ha perdido la iconografía, ¿no? Los detalles que nos, sí, pueden hablar de quién sean. Entonces, si alguien tiene una fotografía de ellos, nos podría ayudar muchísimo a la parte de la historia y a la parte de la restauración. Por otra parte, esta primera fase involucró cerca de 570,000 pesos. Sí. Aunque estuvimos 10 días, hubo trabajo previo y ahorita el trabajo posterior, el de gabinete para entregar los informes y todo esto, es un trabajo de oficina que nadie nos va a ver, pues, pero es un trabajo ahí, caro, claro. O sea, mucha gente trabajando en computadoras y todo esto. En cuanto concluyamos la entrega de estos informes, vamos a lanzar otra convocatoria para continuar con la segunda fase en el sentido de colectar fondos. Uh-huh. Si hay alguna empresa que nos quiera apoyar con donación de bienes, ¿no? También nos ayudaría muchísimo. Vamos a seguir trabajando voluntariados y talleres aquí en los inmuebles que también son antiguos de la región para rescatarlos. Sí. Y pues eso, ¿no? Que ojalá y nos puedan ayudar con la recaudación de fondos y apoyos en esta segunda fase que, ¿cuándo empezaremos? En cuanto tengamos suficientes recursos para volver. Claro. Nuestra intención es tener una temporada de un mes de trabajo, por lo menos. Claro. Sí les quiero decir que las cuantificaciones que hicimos sobre cuánto podría costar nada más la restauración de la pintura mural está sobrepasando los 4 millones de pesos. Es trabajo especializado, muy delicado, es muy lento y pues nada, vamos a ir, como digo, por fases, recibiendo los recursos de quien nos quiera apoyar y entregando, ¿no? Sí. Y caminando de a poquitos, no necesitamos los 4 millones de un jalón, pero sí necesitamos ir avanzando, sobre todo con temporadas más largas. Perfecto, bueno, pues entonces, para los que nos escuchan y para los que nos ven, pues si pueden ayudarnos con lo que sea, si es dinero mejor. No, pero sí, yo creo que sí, incluso con la cuestión esta de voluntariado, que dices que es muy importante, pues acérquense a sobre todo en la red que tú estás manejando de Yo Restauro. Así ¿Se es. llama así? Yo Restauro Patrimonio. Yo Restauro Patrimonio. Ahorita nuestra página está en remodelación, así es que no la van a encontrar, pero estamos en todas las redes sociales, sobre todo en el Facebook, que es donde más publicamos, uh-huh, en el Instagram, Twitter, YouTube,
Ok. LinkedIn. O sea, ya todas estas redes pueden ahí encontrarnos. Así es. Entonces, pues muchísimas gracias. Amigos, pues muchas gracias por ver esta transmisión y estoy pues muy contento de haber platicado contigo. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta Gracias. luego. Muchas Bye. gracias. Bye.